Bienvenidos a nuestro podcast Las 15 razones que causan la corrosión. En el capítulo de hoy hablaremos de la temperatura. ¿Cómo afecta a la corrosión? Soy Inés Puebla, comenzamos. La temperatura juega un papel importante dentro de la corrosión debido a varios factores. El primero tiene que ver con el ciclo del agua. Y te estarás preguntando, ¿cómo afecta o se origina? Cuando las piezas de metal salen del maquinado a una temperatura elevada y entran en contacto con una superficie de menor temperatura, el cambio repentino genera que el vapor que despiden se condense y formen gotas de agua, que al momento de empacar, las piezas pueden propiciar que exista corrosión al sellar dentro del empaque esta atmósfera de humedad. Sin embargo, otra razón por la que la temperatura juega un papel importante es la correlación directa que tiene con la corrosión. Existe una regla general, la cual establece que la velocidad de corrosión de un metal se duplica por cada aumento de 10 grados Celsius de temperatura. Por lo tanto, si la velocidad de corrosión a 30 grados Celsius es 10 milésimas de pulgada por año, se estima que a 40 grados Celsius sea 20 milésimas de pulgada por año. A 50 grados Celsius, 40 milésimas de pulgada por año. Adicional a esto, las variaciones de temperatura provocan que los poros de los metales se abran, por lo que Armor recomienda a sus clientes que las condiciones ideales para el empaquetado de piezas es de 20 grados Celsius y un 40% de humedad relativa, ya que a estas condiciones la velocidad de corrosión es cero. Otras recomendaciones que se le dan a los clientes consisten en instalar controles de clima, deshumidificadores y empacar las piezas en áreas que estén alejadas de zonas de carga o cualquier lugar que puedan experimentar cambios repentinos de la temperatura. La tecnología BCI de Armor es el resultado de años de investigación y desarrollo y está respaldada por la experiencia de más de 30 años. La tecnología inteligente presente en los productos de Armor permiten que la cantidad de moléculas inhibidoras de BCI emitidas varíen en función de la temperatura y la humedad, de manera que si la temperatura y la humedad aumentan, al igual que la tasa de ataque corrosivo sobre el metal, la evaporación de sales de BCI también va a aumentar. Al igual que funciona a la inversa, si la temperatura y humedad disminuye, la evaporación de las sales de BCI también disminuye. Los dos factores clave que influyen en la velocidad de corrosión del metal son la temperatura y la humedad. A medida que aumentan la temperatura y la humedad, también lo hace la tasa de corrosión del metal. En el caso de la temperatura, el impacto de la temperatura puede ser significativo para la mayoría de los ambientes de empaque. El procesamiento, el almacenamiento y envío se realiza dentro del rango de temperatura de 32 grados Fahrenheit sobre 0 grados Celsius a 167 grados Fahrenheit sobre 75 grados Celsius. Más allá de este rango de temperatura, la tasa de corrosión se duplica por cada aumento de 50 grados Fahrenheit sobre 10 grados Celsius a 59 grados Fahrenheit sobre 15 grados Celsius en temperatura. Ahora, sé perfectamente que tal vez no tengas muy claro los datos o la información sea mucha para este capítulo. Es por eso que puedes contactarnos en nuestras redes sociales para que nuestro personal capacitado te asesore de manera personal. Y recuerda seguirnos y comentar en todas tus dudas en nuestras redes sociales. Ahora hablaremos de los cambios. Cambios clave que ocurren en los productos Armor debido al aumento de temperatura. La concentración de sales de BCI aumenta a medida que aumenta la temperatura. La presión de vapor de cualquier sólido o líquido cambia drásticamente a medida que cambia la temperatura. La presión de vapor de cualquier sustancia aumenta de forma no lineal con la temperatura. La presión de vapor cambia por el cuadrado del cambio de temperatura.
A medida que aumenta el calor y la humedad durante los meses de verano, obtener piezas libres de óxido, especialmente de metal, y enviadas internacionalmente es casi imposible. Para aquellos en la industria del metal y la automoción, los envíos marítimos son una caja negra de misterio, donde el daño por corrosión a menudo parece impredecible. Un envío puede ser no tan malo y el siguiente ser un desastre total. Es importante comprender que la corrosión u óxido de hierro es la reacción química entre el hierro y el oxígeno en presencia de agua. Para que ocurra cualquier reacción, las moléculas o átomos de los reactivos, hierro y oxígeno, deben chocar entre sí. Sin embargo, en muchos casos, simplemente tener los reactivos en contacto no es suficiente. Muchos reactivos necesitan la presencia de un catalizador. Al enviar piezas de metal, es probable que el hierro, el oxígeno y el agua, ya sea en forma líquida o de vapor, estén presentes en el contenedor de envío que ofrece las condiciones ideales para que se forme la corrosión. Comprender factores como la temperatura interna y externa del empaque, materiales de envío que impacta de la formación de óxido en el contenido interno, es un paso en la dirección correcta para encontrar la gestión de la corrosión ideal y una solución para proteger sus piezas metálicas del óxido. El daño por corrosión se ve acentuado por las fluctuaciones de temperatura. Por ejemplo, cuando un envío o recipiente de almacenamiento se enfría después de un día caluroso al sol, puede producirse condensación. Hay una cantidad máxima de humedad que puede contener el aire a una temperatura determinada. El aire caliente puede retener más humedad que el aire frío. Si la temperatura baja lo suficiente, se producirá condensación. Cualquier exceso de humedad más allá de esta cantidad se condensará, como una niebla de pequeñas gotas que flotan en el aire o como rocío en la superficie. La mala noticia es que en la mayoría de los empaques, la superficie de metal generalmente se enfría más rápido y por lo tanto atrae la humedad. Ahora, dicho todo esto, comprender las condiciones de envío y otras variables pueden influir en la formación de corrosión. Permite el diseño y uso de embalajes protectores y soluciones que preservarán y protegerán las piezas. A pesar de que en ocasiones la humedad no puede eliminarse completamente del embalaje, sí es posible evitar la condensación mediante el uso de envases porosos, como el papel Armor Wrap o desecantes. Espero realmente que hayas disfrutado este episodio junto conmigo y recuerda, ya lo mencioné en una intervención, si tienes dudas o quieres saber de un tema en específico, ya sea de nuestros productos o una explicación a detalle, puedes escribirnos en nuestras redes sociales y nos comunicaremos contigo. Yo te espero en el próximo episodio. No te lo pierdas, estará igual de interesante. Soy Inés Puebla. Bye bye.